a compartir la palabra de Dios. Les invito a leer un pasaje en 2 de Timoteo. Estaba pensando en estos días en la influencia del siervo de Dios, de los siervos de Dios. Y dice en 2 Timoteo, un texto que estuvimos meditando hace un tiempito, acerca de los tiempos peligrosos. 2 Timoteo capítulo 3. Dice así el versículo 1, también debes saber esto, que en los tiempos postreros vendrán, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La lista es larga. Dios dice a través del apóstol Pablo en carta a Timoteo, vienen tiempos peligrosos, el mundo se va a poner peligroso. No sé vos qué ves en las noticias, cuando ves las noticias, pero no hay canales que no paran de mostrar robos y ahora como hay cámaras por todo lado lo podemos ver en vivo y en directo, ¿no? Son tiempos peligrosos. Es peligroso salir a la calle. Claro, los que vivimos en Capital Federal lo vemos un poquito menos, es la ciudad más protegida del país esta, la ciudad de Buenos Aires. Pero basta con salir un poquito a la General Paz, o también acá vivimos robos, pero son tiempos peligrosos. Estamos preocupados cada vez que sale un familiar y bueno, estamos preocupados si llegó, si no llegó, porque asaltan por cualquier cosa y matan por cualquier cosa. Son tiempos peligrosos, pero también son tiempos de corrupción. Fíjese el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe. También son tiempos de corrupción, donde dicen que resisten a la verdad y también resisten a todo aquel que la predica. Yo me acuerdo que en la primaria se empezaba a hablar del aborto y había una película. Nosotros no la pudimos ver porque era tan impactante la película del aborto que en la primaria no se veía. Yo la vi en el primer año del secundario, pero yo ya sabía que estaba esa película y fue un debate en casa. Pero no un debate de ideas, sino que mi papá y mamá me decían, es una locura lo que está pasando. Mi papá y mi mamá no eran creyentes y para ellos era una locura lo del aborto. Bueno, pero hoy hay tiempos de corrupción donde se combate la verdad. Hombres reprobo en cuanto a la verdad, que atacan la verdad de Dios. Y ahora ponete en cualquier esquina a hablar en contra del aborto y aquel que predica en contra del aborto va a sufrir el agravio de muchísimas personas. De hecho, hay leyes hoy en nuestro país que lo aprueban. Tiempos de corrupción, tiempos peligrosos, tiempos de corrupción. Pero también dice el versículo 13, es un tiempo de engaño. Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tiempos de engaño. Dice que estos malos hombres van a engañar y van a seguir engañando, van de mal en peor. Ellos no van a parar de hacer maldades, no van a tener tope. La sociedad va a ser tan mala como pueda ser. Va a haber tanta maldad como ellos puedan lograr ser. Charlatanes religiosos por todos lados, políticos que disfrazan sus malas intenciones con hermosas palabras, promesas a través del marketing de bienestar, si posees aquellas cosas que te están vendiendo, con anuncios mentirosos. Te miente la religión, te miente el político, te miente la propaganda. Y te engañan y van de mal en peor.
Dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos en un tiempo peligroso, mis hermanos, y esa profecía hoy se cumple. ¿Lo ves vos? Peligro, corrupción y engaño. Y en alguna de esas tres a veces caemos. A veces alguno de nosotros es robado, es ultrajado. De golpe te robaron algo, de golpe te enterás que robaron algo tuyo de alguien. Bueno, vivimos en peligro. Corrupción, sí. Basta con que empieces a hablar las leyes de Dios, lo que dice Dios acerca de lo que es el aborto, acerca de otras leyes más, y bueno, vas a tener persecución, te van a tratar mal. Para ellos vas a ser algo malo vos de la sociedad. Es al revés. Y el engaño. Más de uno de ustedes, más de uno de nosotros hemos sido engañados, nos han estafado. Hemos sido engañados, hemos pisado el palito, ¿no? Necesitamos la influencia de los siervos de Dios. ¿Qué papel cumple hoy la iglesia? ¿Cuál es el papel nuestro en esta sociedad que vive así? Necesitamos obreros del Altísimo por dos cosas. Dice Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal ¿de qué? De la tierra. De este panorama de peligro, corrupción y engaño, la iglesia, vos y yo, somos la sal de la tierra. Influimos al mundo, somos una influencia de tal manera que el mundo puede salir de ese estado de corrupción. La sal en ese tiempo era el único producto que permitía que la carne no se pudra, no se corrompa. Era el único. Le ponía sal y duraba un par de días más y no se pudría. Vosotros sois la sal de la tierra. En un mundo podrido, la iglesia influye para que no se pudra tanto, para que frene la maldad. De hecho, cuando nosotros no estemos más, cuando venga el arrebatamiento, ahí empezará la gran tribulación. Esos 7 años que está profetizado. La iglesia cuando se vaya a recibir a Cristo arriba, primero los muertos, luego los que hayamos quedado, bueno, acá empezará un tiempo donde el juicio no va a parar, donde nadie escuchó ni vio jamás. Por eso el mundo, gracias a la iglesia, por la gracia de Dios todavía tiene esperanza. Por la gracia de Dios somos sal. ¿Cuál es el problema? Y dice el texto, si la sal se desvaneciere, ¿no? Pierda ese poder de ser sal, pierda sus atributos, bueno, da lo mismo que esté que no esté. Si vos como yo dejamos de ser esa sal, si dejamos de estar en comunión con Dios y dejamos influir espiritualmente, bueno, mis hermanos, da lo mismo que estemos o que no estemos. Para el barrio es lo mismo, Para el barrio es lo mismo. No sirve para nada. Ese es el problema de la sal. Pero dice también en Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. La luz, influís de tal manera que ellos pueden salir de sus tinieblas. ¿Te das cuenta el gran propósito que tiene Dios con vos? Estando vos en tu trabajo, en el colegio, o que te vayas ahora de vacaciones, ponga la sombrilla, y alrededor tuyo hay un montón de gente en oscuridad. Vos, por ser un hijo de Dios, por estar en comunión con Dios, sos luz en tinieblas. El problema es si esa luz, como dice el texto, se esconde. Da lo mismo que estés que no estés. Da lo mismo. Nuestro ejemplo de influencia es el Señor Jesucristo. Él es el ejemplo de influir en ser sal y luz del mundo. Y quiero que ahora sí me acompañen en una lectura en Mateo capítulo 9, versículo 35.
Capítulo 9 de Mateo, versículo 35. Son tres textos, nada más, 4. Cómo Cristo influía en el mundo. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cómo influía Cristo? Dice que Él recorría todas las ciudades y las aldeas, no solamente las ciudades grandes, esta es una ciudad enorme, sino también las aldeas, los pequeños pueblitos. Él iba a buscar a las personas, estén en las ciudades o estén en los pueblitos. Me hace acordar un poco a los misioneros que conocemos, a los cuales ayudamos muchísimo en oración y con otras cosas más. Como ellos nos cuentan que están en una ciudad, pero después están en los pueblitos y después se meten ahí en el Chaco salteño y hay 3 casitas y van y predican el evangelio. Bueno, dice que Cristo recorría todas estas ciudades y las aldeas y me llamaba la atención la palabra recorrer, porque no estaba corriendo en el frenesí de la gente. Vos te parás ahí en la avenida Triunvirato o en la avenida Artigas a las 10 de la mañana de un día lunes y la gente va y viene, está corriendo, no está recorriendo, está corriendo en un frenesí, está trabajando, está haciendo cosas. Y bueno, yo vivo esa experiencia habitualmente cuando podemos irnos de vacaciones. Cuando vos estás de vacaciones estás recorriendo. Los que están ahí, los que trabajan, los lugareños, sí, están como locos, corren de acá para allá. Y me acuerdo una vez que nos fuimos de vacaciones, extremadamente nos fuimos a mitad de abril, donde ya no hay más verano. Y nos fuimos de vacaciones con mi esposa y 2 de mis hijos. Y fue en abril. Y claro, habíamos ido a las afueras de Mar del Plata. Y bueno, estábamos en la playa, nosotros solos, y veíamos a los nenes volviendo del colegio, un desastre. Y claro, 5 de la tarde teníamos que ir a Mar del Plata porque donde estábamos a las 5 se cerraba todo. Y hablábamos con mi esposa, ¿no? Qué fea fecha. No, estábamos tranquilos, pero claro, estaban todos en otra. Claro, y vos veías el frenesí, y nosotros en otro ritmo, caminando de otra manera, mirando las cosas mucho más detenidamente, porque estábamos fuera de correr, no estábamos corriendo como ellos. Y Jesús no corría como la gente. Jesús estaba recorriendo, mirando, atento. Iba a la ciudad y miraba a la gente. No corría como ellos en ese frenesí. Estaba mirando a las personas. Y hacía 3 cosas, dice el texto. Enseñaba en la sinagoga de ellos. Lo primero que hacía era enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo influía él en la sociedad? Enseñando la palabra de Dios. ¿Cómo influye un creyente en esta sociedad peligrosa, corrupta, engañadora? Que se engaña a sí mismo, también dice el texto. Enseñando la palabra de Dios. Ahora, para enseñar verdaderamente, primero tenemos que aprender. Para enseñar la palabra de Dios tenemos que aprenderla. Ahora, Cristo no enseñaba otra cosa que no sea la palabra de Dios. No enseñaba ni fábulas, no enseñaba cuentos, no enseñaba ni ciencia de hombre humana. Él enseñaba la palabra de Dios. Lo único que trae sal y lo único que trae luz. La palabra de Dios. Pero mis hermanos, para poder enseñar primero tenemos que aprender. Y yo les cuento una anécdota. Hace muchos años estaba en Mar del Plata y me fui a pescar. Hay una escollera, hay 2 escolleras, escollera sur y escollera norte. Yo fui a la escollera norte y me fui a eso de las 5 de la mañana. Para poder pescar, a las 10, 11 me volvía y me iba a la playa con mi familia. Entonces me voy a pescar y la escollera norte, como la otra escollera, son un montón de piedras colocadas que más o menos llega hasta 200, 300 metros adentro del mar.
Y la particularidad que son piedras enormes, rectangulares, que van apiladas y se forma de tal manera que se hacen como corredores y cada piedra está separada de la otra por un espacio muy pequeño, pero vos identificás cada piedra. ¿Por qué les digo esto? Porque cada pescador se pone en una piedra y no hay una ley, no hay nada escrito, pero se sobreentiende que vos estás en esa piedra y es tuya. Donde pones tu cajita, algunos van con la silla y se respeta. Llegaste a tu piedra y es tu piedra. Por ahí vas al coche a buscar algo, volvés, no hay otro. Es la piedra de este muchacho que ahora viene, que no sé quién es, pero es tu piedra. Y estaba pescando 5 de la mañana, estaba con alguno, el loco ahí, trastornado como yo, pero a eso de las 8 empezó a venir más gente. Pero yo estaba de las 5 hasta las 8 y no pesqué nada, nada de nada. Yo ya estaba cansado, tenía 2 horas más y me senté en la piedra mirando el mar con la caña tirada ahí. Al lado de mi piedra había otro y el ambiente de pescador a mí mucho no me gusta, el ambiente. A mí, por ahí otro le encanta, a mí no me gusta, se habla poco. Hola, ¿qué tal? Y cada uno está en la suya, salvo que vengan con amigos, pero tampoco te dan bolilla. Y a mi izquierda en la piedra había un hombre, a mi derecha estaba la piedra libre y después había otra piedra con otra persona más. A las 8 cae un chino, creo que era chino, con una bicicleta al hombro, esas bicicletas viejas, pesadas, media oxidada, con el carrito y una caña. Se pone al lado mío. Me llamó la atención que venía con la bicicleta, porque había que cargarla, subir las piedras, bueno, lo hizo. Bueno, me llamó la atención, pero ni lo miré. Seguí mirando para adelante, mirando, esperando que pesque algo. Bueno, lanza el chino y saca. Y yo me alegré, porque nadie sacaba. Pero cuando alguien saca y dice, listo, vinieron los peces. Perfecto. Recoge, saca. Encima sacó el pescado así. A mí me tardó 1 hora para sacar el anzuelo, me da cosa. Pero metió la mano y sacó. Bueno, tira de nuevo y saca. Y ya no me alegré más. Ya empecé a sufrir. Pero no solamente yo, estaban todos ahí mirando con bronca. Empezó a sacar, empezó a sacar, empezó a sacar. Yo agarré la caña, recogí, saqué la poca carnada que había y volví a tirar, pero digo, bueno, a ver si algo voy a hacer. Hasta que el chino me dice, ¿querés pescar? Y uno, como pescador viejo, tenía que tomar una decisión. O le digo, no, chino, gracias, ya sé pescar, y me pierdo la pesca, o reconozco que él sabe más que yo, y le digo que sí. Le dije que sí. Sí, sacá, me dice. Sacó la caña y ahí empezó. Me parecía que estaba el templo de Salomón. Me midió la brazolada con el hombro, me midió la medida del anzuelo. Bueno, me armó y me enseñó a carnar distinto. Yo estaba con unas, se llaman anchoas. Y se encarna de una manera. Él la encarnó distinto, me hizo una bolita. Me dice, no tires allá, tirá ahí. Tiré ahí y saqué. Y empezamos a sacar. Y saqué 5 piezas, yo ya me estaba por ir. Bueno, fui, le agradecí, el chino, pocas palabras, bueno. Lo cómico, que después vino otro hombre en ese tiempo, y estaba armando, y va a tirar. Y cuando va a tirar, él va a tirar muy cerquita, y el chino lo frena, le dice, no, le dice, no tires ahí. Lo miro y dice, ¿por qué? Se te va a enganchar ahí. No le dio bolilla y tiró. Al ratito estaba él con el chino tratando de sacar el enganche. Para enseñar hay que aprender. El Señor es nuestro maestro. Y si no vas cada día a la palabra de Dios, ¿cómo podés enseñarle al mundo la palabra de Dios? ¿Cómo podés ser sal y luz? El Señor enseñaba. ¿Y qué te dice el Señor a vos? Cuando estás con las personas, enseñá la palabra de Dios, tenemos que aprenderla. Lo otro que hacía el Señor, enseñaba en la sinagoga de ellos y predicaba el evangelio del reino. Lo otro que hacía era predicar el evangelio. El Señor tenía la conciencia de que el hombre a que él estaba hablando, mirando mientras recorría, se está perdiendo. Mientras él recorría y miraba a la gente, él era consciente de que esa persona se está perdiendo, que es parte del mundo peligroso, que es parte del mundo corrupto, que es parte del mundo engañador y que es parte también del final. Se está perdiendo.
No está corriendo en el frenesí de la gente que no ves a nadie. Cuando vos corres con el frenesí, no ves a nadie, solo te ves a vos y tus problemas, porque estás corriendo con tus problemas. Pero cuando vos recorres, te pones a mirar a la gente, el Señor tenía conciencia de dónde se está yendo esa persona. Se está perdiendo. Entonces Él les predicaba el Evangelio del Reino. Me acuerdo, hace unos años, antes de la pandemia, estábamos en la escuelita dominical y había uno de los chicos, un nene, que se portaba verdaderamente mal, pero muy mal, muy mal. Y no venía todos los domingos. Y les confieso, yo les confieso a ustedes, yo creo que todos pensaban igual, pero yo voy a hablar por mí. Cuando no venía, en el fondo yo me alegraba. ¿Por qué? Porque te hacía un lío en la alabanza y ya ni los grandes lo paraban. Y en la clase, las otras clases se escuchaban los gritos del nene, los pataleos. Bueno, era difícil de soportar. Pero ¿qué pasó? Una docente, una hermana, lo empezó a ver de otra manera. Y entendió esa hermana que el chico tenía atrás una dificultad. Porque los chicos no es que hay buenos y malos. Los chicos son chicos, tienen bondades y maldades. Pero cuando un chico está haciendo extremadas maldades, algo le pasa. Son señales de que tiene un problema. Y esta hermana lo empezó a ver distinto y el chico se dio cuenta que esta hermana lo veía a él distinto. Porque si el chico me miraba a mí, yo ya tenía el ceño fruncido, yo ya tenía la cara larga, como el resto. Deseando o te vas o te portás bien. Pero esta hermana no. Empezó a verlo, empezó a hablar con él, y cada vez que esta hermana predicaba, le tocaba dar la enseñanza, ella se lo ponía a upa, se sentaba al lado de ella, y por primera vez este chico vio a alguien que entendía, él sabía que entendía su problema. Por eso, mis hermanos, ¿por qué debemos ser buenos con el malo? Porque el malo tiene problemas. ¿Por qué Cristo fue a ver a la samaritana que estaba sola buscando agua en horarios donde las demás mujeres no iban? Porque ella estaba con problemas. Era una mujer pecadora, tenía que ir sola. Nadie le iba a acompañar, nadie se iba a acercar a la samaritana. Pero el Señor ve a una mujer con problemas, sí, con pecado, pero con problemas, y le predica el Evangelio. ¿Por qué tenemos que ser buenos con el malo? Porque tiene problemas. Y porque vos no sos más bueno que él. Primero porque tenés a Cristo y tal vez porque no estás pasando los problemas que él está pasando. Pero esta hermana lo miró con los ojos de Cristo y lo pudo amar y se dio cuenta. Por eso predicamos el Evangelio. Conciencia tenía Cristo de que se perdían. Pero lo tercero que hace Cristo, fíjese el texto, enseñaba en la sinagoga de ellos, predicaba el Evangelio del Reino, dice que sanaba las enfermedades, toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El amor. El amor. El amor hacia el otro se ve reflejado con las buenas obras, con la ayuda social, con el verdadero interés por las dificultades que tiene el otro y buscar su solución. Hay que aclarar algo acá. Cristo lo sanaba a él. Personalmente lo sanaba. Él podía haber hecho ante la multitud, decirle, bueno, a los 12 hagan y sanen. Así como expulsaban demonios por momentos, dice, bueno, vayan y sanen. Así me alivian la carga. No. Lo sanaba él, personalmente. ¿Te das cuenta esto lo que es? Que no sos un número. Vas a ver al médico y sos un turno de 20 minutos, media hora. Y no sé si están muy de acuerdo en sanarte. No sé, por ahí te quieren vender un fármaco por un negocio. A veces pasa eso. A veces no, hay médicos que son excelentes, ¿no? Pero no deja de ser un turno. Y es una lucha para el médico, porque después de 2 o 10 años ya es un turno más, ¿no? Pero el Señor personalmente sabía el nombre, el apellido, la dificultad. Por eso cuando bajaron al paralítico, ¿qué le dice?
tus pecados te son perdonados. Yo te conozco. Levántate y andá. También hay salud, pero yo te conozco. Es el amor por la persona. Es el amor por verlos bien. Es llevarse la carga por la dificultad de que ves ahí. Pero no lo conoces, después te pensás que el Señor tenía relación con ellos. No, la relación era con los 12. No había relación, pero no importa, los amo igual. Vine a morir por ellos. ¿Cómo influye un creyente? Con buenas obras, con el verdadero interés de ayudar a las dificultades. Primero hay que verlas y después te conmoves para ayudar. Y vos te pensás que Dios no te va a dar la ayuda para ayudarlos. ¿Vos te pensás que no lo va a hacer? 3 cosas hacía Cristo. Por eso era luz y sal. Enseñaba la palabra de Dios, no otra cosa, la palabra de Dios. Predicaba el evangelio, era consciente que se perdían, pero sanaba a todos, todas las dolencias del pueblo. A veces eran por salud, a veces no eran salud, a veces eran psicosomáticas, ¿no? Necesitaba escuchar una palabra exacta, el consejo apropiado, la palabra justa, entender el corazón. ¿Cómo influía el Señor? Qué ejemplo, ¿no? Qué camino por caminar tenemos. Ahora, mis hermanos, sigue el texto. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor, dispersas. Estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastores. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Esto es sal y luz. Lo que hace Cristo es sal y luz. El resto es verso. El resto es palabrería. El resto es mentira. Sal y luz es hacer la obra que hizo Cristo. El resto no es. Por más que vengamos vestidos como los fariseos, el Cristo contrastaba mucho con los fariseos. Y los fariseos se quedaron con la ropa, con la liturgia, con la voz, ¿no? Con sus ritos, pero estaban lejos de Dios y lejos de la gente. Y Cristo todo lo contrario. Y tenemos que decidir, mis hermanos, cada día qué ropas vestirnos, cómo nos vamos a vestir. O como ellos, que no eran ninguna influencia para bien en este mundo que acabamos de describir, o la ropa de Cristo, que lleva a la gente a Dios. Pero dice Cristo que viró a las multitudes y él tenía la visión correcta. Él veía a las multitudes y tenía la visión correcta. ¿Vieron esa frase que dice, la realidad depende del cristal con que se miren? ¿Viste que está ese filósofo que no sé quién, si Platón o quién lo dijo, Aristóteles, quién fue el que dijo esa frase? Porque vio un cristal y vio que había diferentes focos del cristal. Y decía, bueno, la vida es esto. Es según el cristal donde lo mires. Entonces hay varias verdades. Si vos lo mirás de este lado, de una manera. Si vos lo mirás del otro lado, de otra manera. Pero no es así. No es así. Cristo ve la multitud y Él ve algo. Y yo no sé qué ves vos en las multitudes que te toca ver. Yo si voy a la playa, y bueno, yo puedo ver un poco de todo. Puedo ver que, bueno, algunos está más o menos. Por momentos lo veo sonriendo, por lo menos con cara larga. Veo por ahí otros que están recontentos y disfrutando, ¿no? A veces nos tocó veranear con muchachos con cerveza al lado, un poco de música. Y la pasan bárbaro, están recontentos. O por ahí ves a otros muy mal, ¿no? Peleándose a las patadas, enojándose, el matrimonio que no se ve, los hijos ahí, una discusión. Vemos lo externo. Pero el Señor tiene una mirada muy distinta. Y no es con el cristal con que se mira, hay una verdad, y es la que mira Cristo. Cristo mira el corazón de la multitud. Entonces, ¿qué dice Él? Ellos son como ovejas sin pastor. Están solas y desamparadas. Tienen miedo. Están aterradas. Yo me acuerdo una anécdota que me contó un oculista. Y este oculista decía esto. Dice, bueno,
La anécdota es esta. Dice que había un abuelo, y dice, bueno, abuelo, vamos a ver las letras. Entonces se empezó a mostrar letras grandes, dice, bueno, la E, la A, la Z, y empezaron a achicarle, hasta que en un momento dice, bueno, ahí veo un renglón, veo una línea negra. Una línea negra, negra, ¿ves? Sí, sí, bueno, espera, abuelo. Entonces él empezó a meter los lentes, ¿no? ¿Y ahora qué ve? Ve una línea negra. Y le mete, ve una línea negra. Hasta que le meten un lente más profundo y empieza a ver otra cosa. Y había una frase, y la frase dice, esto no es una línea negra. Esto no es una línea negra. Pudo ver lo que no podía ver. Le faltaba el lente. Cristo tiene el lente perfecto. ¿Cómo está en la multitud? ¿Qué sé yo? La pasa mejor que yo. Mira el auto que tiene el vecino. Mira las vacaciones que se toma. Yo no puedo irme de vacaciones. No sé si puedo pagar el alquiler. Este tiene 3 casas. ¿Cómo está? Está bárbaro. Estás viendo una línea negra. Te falta el lente de Cristo y ver el corazón. El Señor tenía la visión correcta y tuvo compasión. Cuando Él vio el corazón de las personas, tuvo compasión. Tuvo compasión. Me contaban mis hijos ayer de todo lo que vivieron en el campamento. Ellos fueron a servir al campamento de niños. Y me empezaron a contar de los problemas de los nenes. Y ellos interesados, ¿no? Y yo por primera vez que los escucho hablando de las necesidades de los nenes, de cómo oraron con ellos, y digo, nunca escuché a mis hijos así. Claro, tuvieron el compromiso de ayudar, entonces se enfocaron el lente, ¿no? Empezaron a ver al nene, a los nenes, y ver los problemas. Y ahí interesarse, y ahí compadecerse. Y orar con los niños, y ayudarlos y leerles un texto. Pero es hasta que vos puedas ver el corazón. Mientras veas lo externo, y difícilmente te compadezcas. Te vas a compadecer de tus problemas, que los ves todo el tiempo, ¿no? Pero Cristo tenía la visión correcta, veía el corazón. Pero termina el texto. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué pasa, mis hermanos, si vos te lavas la cara, dejás de correr un poquito y empezás a ver los corazones y te vas a dar cuenta la situación de tu vecino, la situación de tu compañero de trabajo, la situación de tu familiar, y empezás a ver los problemas? Y los discípulos empezaron a ver con Cristo todo esto, porque mientras escuchaban a Cristo, ellos empezaron a ver lo que empieza a ver Él. Empezó Cristo a meterle los lentes y empezaron a ver el corazón. ¿Y qué hacemos? Dice Cristo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, porque cuando vos te das cuenta cómo está el corazón de la gente, empezás a ver que hay muchos y que los obreros son pocos. Y entonces dice Dios, rogá, orá. ¿Por qué? Porque Dios llama. Porque Dios llama. Por esos misterios divinos, por esas, vamos a decirlo irreverentemente, esas locuras de Dios, Él quiere que la iglesia, que vos y yo seamos la influencia de bendición de ellos. Ni un ángel, ni el mismo Cristo en persona, sino su espíritu en el corazón del creyente, en medio de la iglesia, para que no dé lo mismo en este tiempo que nosotros estemos acá reunidos o no para ellos. Para que verdaderamente seamos sal y luz, para que vos realmente te compadezcas de las necesidades de ellos. Dios te llama. Dios llama. Y yo quería terminar con esto, mis hermanos, de parte de Dios. Dios me llama y Dios te llama a ser de bendición. A ser de bendición.
a dejar de correr como corren ellos. Porque nosotros a veces corremos con ellos con iglesia adentro, con religión. No, mis hermanos. No somos llamados a correr como ellos, somos llamados a recorrer como Cristo. Porque Dios se va a proveer de alimento, de salud y de techo. Ya está pago, como dice muchas veces Omar, ya está pago. Dios nos llama a mirar a la gente, mirar el corazón, compadecernos y ser de bendición, ser sal y luz de este mundo. Que el Señor nos bendiga para que así sea. Amén.